Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras que tiene el departamento y en estos programas especiales, como es el día de hoy, que a nosotros nos ha gustado llamarlo especiales ciencia, pero que tiene que ver con nuestros temas, nuestra vida universitaria. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es los desafíos de la deserción universitaria, ¿no? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son algunos factores internos, externos, sociales, personales? Vamos a estar hablando de todo esto con los que saben, pero eso en unos minutitos. Antes, como siempre te digo, vos que estás del otro lado y que nos acompañás domingo a domingo, te podés comunicar con nosotros a través del aire de la radio de la universidad en cualquier parte del mundo donde estés. Nos escuchás en vivo a través de internet www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde te encuentres. O si no, podés bajar a tu dispositivo móvil la app de Radio Universidad y nos llevas donde vayas. Después en nuestro canal de YouTube, como a mí me gusta decir, on demand cuantas veces quieras y en el lugar que quieras, nos ves y nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todos los programas de este ciclo 2025, de los ciclos anteriores y tenés acceso a material de descarga accesible, en abierto, por si te interesó la temática y podés descargar y seguir profundizando sobre el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Nos buscás en nuestras redes también, en Facebook, Instagram y Twitter o X, Integrados RU. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya tantos años. Gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a todo el equipo de Integrados. Diana García en la producción general, Mariano Giacometti en la producción, Angélica Álvarez que colabora con nosotros junto a Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Dicho todo esto, ahora sí, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados del día, que vamos a estar hablando con ellos de este tema tan importante, la deserción universitaria, y junto a ellos este fenómeno para poder entender un poco cuáles son las causas, cuáles son los factores de interrupción de estudios universitarios, si hay estadísticas que nos pueden decir que hay algunos mayoritariamente que preponderan sobre otros o que tiene que ver también con una cuestión social, con una cuestión etnográfica y demás. Vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a presentarlos a ellos. Marlon Elías Lobos Rivera desde El Salvador es docente, investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, es psicólogo, magíster en docencia universitaria y coautor de diferentes artículos acerca de esta temática. Marlon, un placer recibirte. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto participar en este tipo de eventos académicos y bueno, un gusto también para los demás colegas que sé que vamos a aportar excelentes ideas, argumentos sobre esta temática tan importante como la deserción en contextos universitarios. Gracias, Marlon, un placer, ¿eh? Desde Perú recibimos a Diego Jara Sánchez, es candidato a doctor en gestión estratégica en la mención Innovación y Gestión en Educación Superior, es magíster en Ciencias de la Educación, magíster en Gerencia Social y licenciado en Psicología. Cuenta con más de 17 años de experiencia en proyectos educativos en el sector público y privado y se desempeña en la gestión de programas y proyectos educativos tanto de alcance nacional en Perú como local. Es docente universitario de la carrera de Psicología y Educación y fue ponente en el Congreso Latinoamericano sobre el abandono de la educación superior en el año 2023 y 2024. Un placer recibirte, Diego, bienvenido. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Un cordial saludo desde Perú. Un honor poder compartir este tema tan importante, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y muchos otros países también que tienen esta necesidad de buscar alternativas para promover la permanencia y evitar la deserción. Un Gracias, saludo también Diego. cordial a toda la audiencia. Un Gracias. placer, ya nos metemos entonces de lleno en este tema, pero antes presentamos a nuestro último invitado desde México, Manuel Alejandro Gutiérrez González, es doctor en Ciencias Humanas, candidato a doctor en Filosofía con orientación a los fundamentos de las ciencias naturales y cognitivas por la Universidad Austral de nuestro país, Argentina, es magíster en Humanidades, magíster en Ética Social, magíster en Administración y licenciado en Filosofía. Además, es coordinador de cátedras e investigación en la Universidad de Querétaro, espero que esté bien dicho así, siempre me complica esta universidad, y catedrático en la Universidad Tecnológica también de allí de México. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Flor, muy buenos días a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado también de poder participar en esta mesa de diálogo.
sobre un tema que nos preocupa a muchas personas en el ámbito universitario y también en el ámbito político. Bien, está bien dicho así, Universidad Anahuac Querétaro, ¿es así? Sí, es Anáhuac, Querétaro. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel, ¿eh? Bueno, ya lo decían Correcto. ustedes en las presentaciones, es un tema que nos atraviesa de alguna manera a todos. Estamos justamente representando a diferentes países de América del Sur y allí está nuestro amigo mexicano también. Imagino que cada contexto es diferente, ¿no? Porque obviamente como sociedad nos ocurren diferentes cosas y tenemos diferentes realidades, pero podríamos decir, sin tampoco digamos, como generalizar de alguna manera, pero muchas veces el factor económico, imagino que influye en la elección o no, o en la permanencia o no, respecto de si tengo que trabajar o tengo que utilizar ese tiempo para seguir estudiando, que la cuestión económica debe ser un tema sin duda que debe ocupar los primeros puestos en torno a deserción. Diego, si querés, comenzamos con vos, que estuviste hace muy poquito allí en este congreso donde justamente se hablaron de las últimas, justamente, cuestiones actuales acerca de la deserción universitaria. Sí, yo creo que en realidad es bastante importante lo que comentas porque la estructura socioeconómica o las condiciones socioeconómicas donde se dan también repercuten bastante en este proceso. Frente a ello, también los países creo que están tomando en cuenta algunos factores, como por ejemplo en el Perú, eh, para temas socioeconómicos se están generando, por ejemplo, becas o alternativas dentro de la misma universidad para corroborar esta situación o superar esta situación. Ahora, pero a pesar de que haya situaciones socioeconómicas, también hay otro tipo de factores, como el factor motivacional, como por ejemplo, si es que hay dificultades económicas, es cierto que eso influye hasta en el aspecto atencional, ¿no? Porque si tiene problemas socioeconómicos, puede ser que sea un contexto de pobreza y esto repercuta también en su alimentación, en su concentración y todo lo demás, ¿no? Pero también la motivación, he visto, por ejemplo, en mi país, que a pesar de que haya dificultades socioeconómicas, la motivación hace que busque formas o alternativas tanto desde el Estado o como desde su propia familia para poder continuar. Sin embargo, no se niega que es un factor muy importante, ¿eh? Creo que es el factor por donde debe empezar este tema de la evitación de la deserción, ¿no? Esto que nombrás, Diego, tan interesante del factor motivacional, ¿les parece que tiene que ver incluso con un perfil de estudiante universitario de los últimos tiempos, donde justamente encontrar esta cuestión de la satisfacción, de las frustraciones y de lo inmediato, quizás el pensar en una carrera universitaria de 4 o 5 años se le hace casi a priori una misión imposible, ¿no? Por esta cuestión de la inmediatez que uno tiene en los procesos de la vida cotidiana. No sé, Alejandro, ¿qué te parece, Manuel Alejandro? Muchas flores, bastante interesante lo que comenta Diego y todavía más la reflexión que tú haces es muy interesante porque definitivamente hay autores como Hartmut Rosa y también Nicolás Resvik y también Fabrice Diaz mencionan que en esta generación y también Simon Bauman y todos estos grandes autores afirman que pues sí, vemos que la sociedad ya está bastante cansada, ¿no? Vemos que la sociedad busca todas las cuestiones de la inmediatez y es gracias al factor también tecnológico. En muchas ocasiones también muchos de los estudiantes y estas nuevas generaciones que también se consideran como nativos digitales, pues ya están de alguna manera tratando de traspasar el ámbito educativo, no a través de las instituciones, sino a través de lo digital. Entonces, a través de la inmediatez que da la tecnología, buscan respuestas que sean más certeras, aunque también tendríamos que analizar y mencionar a estudios recientes que son como la alfabetización digital crítica, que son bastante necesarias, pero que en realidad no son un factor tampoco de deserción escolar, sino hay muchos otros elementos, pero definitivamente ya hay un cansancio dentro de los mismos estudiantes que no buscan la verdad dentro de su ciencia, dentro de su ámbito, sino que buscan la inmediatez a través de estas tecnologías. Ujú. Muy interesante esto que mencionás, trae esa cuenta de la alfabetización digital, ¿no? En una sociedad como la nuestra, hiperconectada, fundamental poner el foco en que los estudiantes puedan críticamente consumir los medios, las redes, la tecnología, pero también que aprendan a producir para, ¿no? Y que sus profesiones estén inmersas en esta sociedad tan mediatizada. Marlon, quiero conocer tu opinión de estas primeras impresiones.
Bien, con respecto al factor económico o socioeconómico de los estudiantes universitarios y sobre todo aquí en el contexto latinoamericano. Estar en una universidad, a veces solo se cree que únicamente, al inicio, claro, que el estudiante no está inmerso con con este ambiente, que únicamente es, por ejemplo, lo que son los gastos, por ejemplo, las matrículas. Acá en El Salvador se manejan cuotas también, es declarar que aquí en El Salvador solo existe una universidad pública, el resto son privadas y acceder a a la educación pública es bastante complejo porque la gran mayoría quiere entrar ahí por las razones de las cuestiones económicas. Pues entrar a una institución privada son costos elevados, son pocas las universidades que tienen una oferta accesible, sobre todo para el nivel salarial del salvadoreño promedio, e incluso con el actual contexto sociopolítico de Estados Unidos. Esto ha repercutido mucho acá en el país también, ya que se está dejando de percibir las remesas, que es con lo que se mantiene lo que es el gasto de la universidad. Aunado a ello, cuando ya el estudiante está pues en su contexto, se va dando cuenta que tiene que hacer otros gastos, gastos de transporte, Claro. alimentación, recursos, y esto, quieras o no, lo puede hasta incluso desmotivar si no puede cubrir estos gastos. Y es donde se va generando también afecciones emocionales en estos jóvenes o también adultos tempranos, medios, dado que la universidad también recibe sin distinción de edades. En ese sentido, si el estudiante no percibe, o mejor dicho, no tiene en este caso los recursos económicos, pues comienza a cuestionarse si realmente debe continuar, debe darle prioridad al trabajo, a otras actividades o incluso otros gastos. Y eso es lo que puede ocasionar que pueda desertar parcial o totalmente de su formación académica. Claro, muy interesante esto que mencionabas, Marlon, y mientras te escuchaba pensaba, ¿no? También en las estrategias, por un lado, las políticas públicas de cada uno de los países, ¿no? Respecto de la educación universitaria pública, y también pienso en las estrategias de cada universidad en sí misma para justamente retener o evitar la deserción de sus estudiantes, ¿no? Pienso en el caso de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, rápidamente y se me vienen a la mente esto que hablábamos de las becas de comedor, ¿no? Un chico que pueda estar no preocupado por si puede almorzar o no, sino que sepa que en el lugar de estudio puede almorzar y puede quedarse en un lugar seguro para seguir estudiando. Becas multipropósito que tienen que ver con ayudas económicas para esto, para comprar los apuntes, para comprar material de estudio, ¿no? Un sistema de tutorías, con lo que hablaba Diego de lo motivacional, que pueda ir acompañando al estudiante también en su recorrer, que muchas veces eligen una carrera y sienten que no fue lo adecuado, bueno, y ahora cómo me reinserciono hacia otro lugar, ¿no? Sin que eso sea un abandono o una frustración porque equivoqué lo que en un principio tenía en mente, ¿no? Me parece, Diego, que estas son todas cosas que van surgiendo y que uno va pensando y que si bien hay estrategias en cada una de las universidades donde transitamos, quizás sea aún más profundo el tema, ¿no? Sí, es interesante lo que planteas porque no solamente lo ves desde un factor, el socioeconómico es un factor importantísimo y es por donde debemos empezar, pero no es el único porque también esta es una cuestión multifactorial. Tenemos factores vocacionales, tenemos factores de adaptación, por ejemplo, hay estudiantes que van desde el colegio a la universidad y la brecha es enorme en conocimientos. Entonces llegan a los primeros semestres y justamente el sistema, por ser tan exigente y no estar adaptado desde el colegio, hace que el estudiante tenga que retirarse también de la universidad. O otros factores como vulnerabilidad, por ejemplo, de algunas comunidades. En mi país, por ejemplo, tenemos unos 48, en realidad son exactamente 48 lenguas originarias. Y ustedes seguramente han escuchado el quechua, el aymara, y 48, aparte, ¿escuché bien? sí, 48, es conforme. 48 registradas por el Ministerio de Cultura. Correcto. Imagínense la diversidad que tenemos. Claro. Y muchos de ellos son primera generación que van a la universidad. Ese cambio es abrupto, ese cambio es muy fuerte porque no tienen un soporte familiar que conozca el contexto universitario. El tema es
muy, muy complejo. Y otro factor importante que se revisa desde décadas atrás, desde 1975, con un autor primigenio como es Vincent Tinto, que hablaba del compromiso institucional, el compromiso por mi universidad. ¿Qué tan identificado me siento yo con la universidad? Y eso implica todo un trabajo de vida universitaria, de convivencia universitaria desde la universidad. Y eso implica también una labor de prevención y promoción desde la universidad. ¿Por qué hablar de deserción? Está bien, pero también podemos hablar de promover la permanencia dentro de la universidad. Bien, me gustó eso, como siempre se dice, ¿no? Buscar el vocablo positivo, no hablar de deserción, sino entonces de promover la permanencia. Esto genera otro compromiso, ¿no? El promover la permanencia. Tengo algo que hacer desde todas las partes involucradas en el acto educativo para promover la permanencia de ese estudiante en nuestras aulas. Más que interesante está la temática de hoy. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados, pero antes le cuento a todos nuestros oyentes que están del otro lado que pueden visitar a la página de la universidad, si es que no la conocen, que escuchan hablar, pueden visitarnos en www.unlam.edu.ar. Allí tenés acceso a todas las carreras que se brindan en la universidad, a cuándo son las fechas de inscripción, cuándo se dan también algunas charlas para que puedan conocer la oferta académica de nuestra institución. Así que www.unlam.edu.ar. Hoy estamos conversando en Conversaciones Integradas en estos programas especiales que nos gusta hacer acerca de, el título era la deserción universitaria, pero vamos a tomarnos de esto que hablábamos con Diego y por qué no pensarlo como estrategias para promover la permanencia de los estudiantes en las aulas universitarias. Manuel, en uno de los estudios de las cuales formabas parte, investigaciones, digamos, si, vos corregime si me equivoco, pero planteaban bien como dos métodos interesantes que utilizaron para conocer los mayores, cuáles son estos índices de deserción y a qué se deben. A ver si nos puedes contar. Claro que sí, Flor, muchas gracias. Y quiero retomar algo que ya has comentado y que también Diego ha comentado. La situación de que, pues, cada contexto es totalmente distinto. Solamente quiero hacer un paréntesis bastante grande porque, bueno, en México y especialmente en el estudio que hicimos, que es en el estado de Querétaro, en la provincia de Querétaro, pues en realidad es un pueblo comparado con todos los demás estados de México. Son 3 millones de habitantes. Tenemos también muchas lenguas originarias y justo donde hicimos el estudio fue en una universidad pública. Es la segunda más grande del estado, que tiene 7,000 estudiantes alrededor y también es de las primeras universidades que, o mejor dicho, que los estudiantes es la primera vez que van a una universidad. Los padres no han accedido a esta educación y es bastante complicada. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues algunos de los factores que ha mencionado justo Diego, que es bastante multifactorial, lo dividimos en una situación totalmente interna y externa. En el ámbito de lo externo, pues justo se encuentra la cuestión socioeconómica, la cuestión cultural, la idea también de la lengua, la cultura, pero también la situación de la familia. Si los padres, y también esto llega a suceder, supongo, en varios de los países de Latinoamérica, pues los padres tal vez trabajan en el campo y los hijos se van acostumbrando a ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y llegan a la universidad. Hay veces que los mismos padres van reteniendo también a los hijos a no acceder a esta educación porque los necesitan para el trabajo en el campo, lo Claro. necesitan en el trabajo textil. Entonces, pues si los padres no consideran como la educación como algo bastante bueno, va a ser muy difícil que los mismos estudiantes puedan llegar a estudios muy amplios como es en el ámbito universitario, o bien ya que entraron a la universidad en el primer semestre, cuatrimestre o trimestre, cuando regresan a su casa de vacaciones, pues ya no regresan a la universidad porque sus padres le dicen, me resulta muy caro, como decía Marlon, pues pagarte la universidad, aunque sea pública, me resulta caro pagarte el hospedaje, la comida, el transporte, y hay veces que los mismos estudiantes, como también mencionaba Diego, pues no tienen con qué comer, o sea, van a la universidad sin desayunar, sin comer, y eso afecta también emocionalmente, pues la permanencia dentro de la misma universidad, ¿no?
Sí, esto que decías, y también lo traía a colación Diego también, y pasa también mucho en nuestra universidad, es que son primera generación de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, realmente el esfuerzo de muchas familias que quizás no pudieron, pero esto que comenta Manuel, también desde el desconocimiento por no haberlo vivido, el decir, no, yo necesito, es más productivo en la fuerza de trabajo que necesito acá en para subsistir para la familia. Entonces también ese es un tironeo importante. La Universidad Nacional de La Matanza cuenta con más de 60.000 alumnos, creo que ya me estoy quedando corta, y muchísimos de ellos en cada colación de grado se ve a las familias orgullosas de ese primer miembro de la familia que puede recibir un diploma universitario, ¿no? Con todo lo que ello significa también como mensaje en estos grupos para la sociedad en general y para la familia, ¿no? La concepción de familia y de ese estudiante que llega y que culmina sus estudios en la universidad. Marlon, en los estudios y en las investigaciones también en las que has participado, también de alguna manera propones actualizar un poco cómo se mide la deserción allí en tu país y poder estar atento a cuáles son los cambios multifactoriales que los hacen posible. Bien, bueno, con respecto a la deserción, el cómo se ha abordado aquí en el contexto salvadoreño, la primera vez que acá en mi universidad se intentó abordar esa temática, se construyó un primer instrumento que justamente, como lo decía Diego y Manuel, pues como el fenómeno es multifactorial, no nos podemos centrar solo en lo socioeconómico. Entonces, tuvimos que consultar distintas autorías desde distintas epistemes también y se vincularon lo que son también los factores académicos, el cómo el estudiante interactúa con el maestro, con el personal administrativo, con sus pares, los factores de personalidad también. Cada estudiante pues tiene un comportamiento único y por consiguiente van a reaccionar de distintas formas a ese contexto. De igual manera se valoró el factor cultural. Sin embargo, con los años nos dimos cuenta de que para que el instrumento también fuese útil para otros contextos, pues lo cultural no podíamos resumirlo en una sola dimensión, pues cada país tiene su cultura. Por ello, en el 2022-2023, creo que actualizamos ese instrumento y lo dejamos como un modelo tridimensional. Esto porque, pues, para evitar un posible error, un sesgo también de Mm. nuestro contexto y al ser comparado con otro se creó esta nueva versión que es un poco más reducida. Recuerdo que en la primera adaptación de 50 ítems pasó a tener, si no me equivoco, 31 y luego de ello, al actualizarlo, si no me equivoco, son 27 ahora, 27 ítems. Ah, no, perdón, 29 ítems Bien. y se conservaron únicamente los factores socioeconómicos, de personalidad y académicos. Ahora, en la actualidad, sí tenemos pendiente volver a retomar esa temática de la deserción para comprender si hay otros factores también que se estén manifestando en la realidad salvadoreña y que también pueda responder en un futuro a otros contextos latinoamericanos y si es posible también en otros continentes. Bien, muy interesante porque sí, yo cuando leía el escrito que le recuerdo a nuestros oyentes que queda allí en nuestro canal de YouTube por si ustedes también quieren acceder y quieren seguir profundizando la temática, justamente lo valioso era poder tener esta herramienta para poder utilizarla en cualquier universidad donde uno esté y también ver si puede ser realmente útil para ir desentramando este ovillo que, como bien decimos, no es una única causa, sino que es bastante abierto. Diego, hablabas hace un ratito cuando empezábamos el programa de la importancia no solo de lo socioeconómico, sino también de lo vocacional. Hablábamos del compromiso de promover la permanencia, ¿no? Yo contaba lo del sistema de tutorías que tenemos dentro de la Universidad Nacional de La Matanza, pero imagino que el acompañamiento a este nuevo mundo, como es el mundo universitario, de chicos que vienen de la secundaria, a veces poco equiparada en nivel de estudio la secundaria con la universidad. Imagino que el acompañamiento debe ser fundamental, a pesar de que una de las ventajas de que cuando uno está en la universidad siempre dicen es ahora te manejas solo, ahora es tu momento de ser autónomo, ¿no? Digo, qué contradictorio a veces que lo que se esté buscando, sobre todo en los primeros años, es este acompañamiento.
Es interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que el acompañamiento debe ser constante a lo largo de todo el proceso universitario, pero cuando estábamos revisando algunas universidades privadas en mi país, la mayoría de estudiantes requería más orientación socioeconómica en los primeros ciclos, requería más tutorías en los primeros ciclos, formas de reforzamiento académico en los primeros ciclos. La mayor atención de orientación psicopedagógica con los psicólogos de de una universidad privada de estudio estaban más centradas en el primer ciclo. Entonces, ese cambio y ese proceso de adaptación requiere todo un proceso de acompañamiento. Incluso yo he sabido también que en Argentina están trabajando las mentorías, en el Perú también se están trabajando mentorías, formas de acompañamiento, no solamente desde el profesor hacia el estudiante, sino entre pares, que también me parece interesante, que es una forma de acompañamiento entre coetáneos, de tal forma de que cuando tú entras a la universidad, yo te acompaño y veo, porque yo ya viví la película, Claro. pero te voy a explicar esa película y te voy a contar qué cosa me resultó incluso para mí en todo ese proceso. Creo que el primer año es un año clave para promover la permanencia. Solo que quería acotar, y la deserción y el hecho de dejar la universidad siempre será malo, y justo alguna vez estábamos debatiendo en eso y llegué a la conclusión de que es mi opinión, ¿ah? Y también seguramente conversando también podemos ver. No necesariamente es malo a veces dejar la universidad, porque hay estudiantes que dicen, no es mi vocación, me voy a mi carrera. O de repente también yo tengo un proyecto de negocio y quiero trabajar en emprendimiento porque he encontrado que esa es mi vocación. Entonces, no necesariamente dejar la universidad puede ser algo malo, pero hay otros estudiantes que sí quieren continuar, que están convencidos de la carrera y lo dejan por diferentes circunstancias, desde las socioeconómicas hasta las personales. Y entonces ahí es donde tenemos que apoyar y contribuir también para apoyar en su proyecto de vida. Sí, muy interesante, Diego, esto que planteas, ¿no? Y podemos hacerla extensiva, la pregunta. No siempre es malo, entonces, dejar la universidad, según cuál sea la motivación. Me parece que todo va ahí, ¿no? O cuál sea el requerimiento. Esto que comentabas de los primeros años, en la universidad soy docente de los primeros años, pero tengo muy presente el trabajo que hace la gente de tutorías del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales con los chicos, y muchas veces es sentarse a ayudarlos a organizar un horario. Cosas que parecen simples, ¿no? Pero que son abrumadoras para esta generación que hablábamos hace un ratito, y con estas diferencias, la brecha, creo que la mencionaba Manuel, entre lo que es la educación de la secundaria con la universitaria, ¿no? Y a veces tan simplemente es acompañar a formar un horario, a ver qué días tengo libres para el estudio, qué días podría aprovechar para juntarme con compañeros a hacer un trabajo, ¿no? A veces parece básico, pero son esos pequeños acompañamientos y esos pequeños adecuaciones que uno va haciendo a la vida universitaria que realmente pueden, por ejemplo, hacer que un chico continúe y que vea que, bueno, si me organizo, esto que decía Diego, quiero continuar. Tengo todo y bueno, me falta organización, a organizarse, me falta poder pensar en cómo voy a comprar los apuntes, bueno, beca de estudios, ¿no? También el facilitar a que el alumno que desea la permanencia, que pueda tener las herramientas para tenerla. Eso me parece realmente fundamental. Manuel, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, creo que ese cambio generacional y también, como se comenta, en muchos ámbitos, este cambio de época pues trae muchas repercusiones, ¿no? Normalmente nos enfocamos también en el ámbito universitario, pero también tenemos que volver hacia la educación primaria, secundaria y preparatoria para que afiancemos cierto tipo de conocimientos porque la vida universitaria como tal tiene el objetivo también de preparar no solamente profesionalmente, sino también preparar para la vida. Entonces, si no se está preparando para la vida desde la educación secundaria y preparatoria, pues siempre tenemos esta problemática al inicio de la vida universitaria, ¿no? ¿Cómo se organiza uno para ir a la universidad? Me ha tocado últimamente que en otra universidad privada donde trabajo, que los mismos padres van a inscribir a los hijos, los padres van y le preguntan al profesor, o sea, eso tal vez hace 10 años, hace 20 años era impensable porque uno ya era responsable de su propia vida y por eso teníamos la autonomía, pero creo que no solamente la universidad no es que esté fallando, sino la educación temprana es la que tendríamos que también estar revisando de cómo estamos formando a los estudiantes
no solamente para adquirir conocimientos, sino también para la adquisición de hábitos y virtudes en la vida personal y también en la vida comunitaria, ¿no? Sí, totalmente, Manuel. Sabes que te escucho y me resuena, bueno, también hacia dónde van los objetivos educativos de los programas de estudio y demás actualmente que tienen que ver con esto, ¿no? Con adquirir habilidades, competencias que nos sirvan para toda la vida, no solamente para la materia que estoy cursando este cuatrimestre, ¿no? Y me parece que allí sería una idea interesante ir apuntando en las primeras, desde las primeras fases que el niño está inserto en un contexto educativo, el poder ir generando estos espacios de autonomía y de competencias para lo largo de la vida, que cuando entonces llego a la universidad ya no sea algo tan diferente a lo que venía haciendo, sino que le voy agregando pequeños desafíos. Marlon, te doy la palabra. Gracias. Bueno, con lo que comentó Manuel Alejandro, bueno, es cierto que aquí incluso ha ocurrido lo mismo, estudiantes de nuevo ingreso o de primer ciclo, como se conoce, o de semestre, vienen con la madre o el padre a pedir orientación, incluso me tocó visualizar en una ocasión que venía acompañada de la madre, un estudiante, para consultar sobre el servicio social. Aquí no sé si en Argentina, en México y en Perú, también es requisito que el estudiante haga horas sociales, le llamamos acá, o el servicio social. Ajá. Aquí son 500 horas. Y bueno, el estudiante que ya es una persona adulta, viene con la madre para sentir esa confianza. Entonces, ¿qué ha ocurrido anteriormente? ¿Qué ocurrió en los contextos educativos anteriores, en educación media o secundaria, en educación básica o primaria? ¿Qué habrá ocurrido para que sea tan dependiente al momento de realizar una actividad sencilla, como venir a consultar cuáles son las oportunidades para poder realizar ese servicio, que tiene y que incluso hasta los padres les impulsan o pregunta, o sea, le dicen así directamente que ella pregunte, motivándola a ser Claro. autónoma. Sin embargo, sí es bien interesante el por qué en la actualidad, porque ha sido este año que me tocó presenciar eso, cómo el estudiante que ya es mayor de edad ante la ley tiene dificultades para ser autónomo dentro de este nuevo contexto educativo universitario. Ujú. Muy Sí. interesante. Bueno, y la respuesta, alguna respuesta nos pueden dar ustedes, que son además psicólogos, porque este programa es multidisciplinar, ¿no? Imagino que alguna clave deben tener por ahí, algún indicio de qué es lo que está pasando, podríamos sin duda también ir deslumbrando. Les digo a nuestros oyentes que están del otro lado, que estamos hasta las 10 en el aire de la radio de la universidad, que podés escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchas en vivo o si no, bajas la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y allí nos encontrás en cualquier parte del mundo donde estés. Además, contarle a nuestros invitados y también a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama Riumso, con H entre la I y la U. La buscas en www.riumso.unam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.unam.edu.ar. Hoy hablando de estos programas especiales, estamos hablando de la deserción universitaria o promover la permanencia del estudiante en las aulas. Hemos ya dado varios conceptos acerca de, bueno, lo más importante que no hay una causa única, sino que es algo multifactorial, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo motivacional, con lo vocacional, también con la falta de quizás autonomía de parte de estos jóvenes estudiantes, ¿no? Y yo recién un poco en broma, un poco en serio, decía Diego y Marlon también, que son los psicólogos también aquí presentes, digo, tiene que ver también alguna cuestión allí, nos pueden ir perfilando algún perfil del estudiante actual, ¿no? Que también nos pinta de cuerpo entero. Esto que decía Manuel hace un ratito, no es el mismo estudiante de hace 20 años, sin duda, porque nosotros no somos los mismos, ni la sociedad es la misma que hace 20 años. Y yo recién hablaba. Bájate la app a tu dispositivo móvil, escuchanos por nuestro canal de YouTube, ¿no? Digo, también como nos atraviesa la tecnología, también nos hace diferentes y nos hace buscar nuevas herramientas para que promuevan esta permanencia.
Sí, sí, me permites. Sí, yo creo que sí cambia bastante, ¿no? Porque ahora se quiere, como se indicaba, con inmediatez, pero también sigue habiendo la curiosidad. Ahora los estudiantes también pueden observar los contenidos previamente, solamente sabiendo los subtítulos y teniendo también la información a la mano. Pero claro, habría que orientarlos para que busquen en fuente confiable, porque a veces pueden buscar en Claro. cualquier lugar y le van a dar una fuente que en realidad los va a confundir en vez de poder orientar. Pero también la IA, por ejemplo, tiene algunos chatbots de orientación. Por ejemplo, si hay un estudiante que, por ejemplo, tiene un problema personal y tiene una ideación suicida, por ejemplo, he visto chatbots, por ejemplo, hay uno que se llama Carácter, donde tú puedes conversar, claro, es una máquina, no es un psicólogo, pero está las 24 horas y también puedes conversar con él sobre cómo se puede hacer para poder calmarse un poco y buscar ayuda, saber dónde puedo yo encontrar alguna información que me pueda servir, porque al final es necesario seguramente una orientación dentro de la misma universidad con una persona que pueda empatizar también contigo, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado, pero también ha cambiado para darnos herramientas a nosotros también, porque ahora se utiliza la tecnología, bastante información de la universidad, mucha información de la universidad, y toda esa información se puede procesar rápidamente para poder alcanzar o tener indicadores que permitan observar si hay problemas, por ejemplo, inasistencias, Claro. por ejemplo, rendimiento académico. Yo sé si está subiendo, si está bajando, y la data también se puede procesar mucho más rápido. O sea, la tecnología también nos puede ayudar porque algunos están trabajando con motores con bastante información para establecer indicadores que permitan ver que hay riesgo de deserción en algunos estudiantes, ¿no? Entonces, Claro. eso también puede ayudar, ¿no? La tecnología. Sí, totalmente. Muy interesante, Diego, esto que decís. Obviamente, planteada la tecnología no como algo malo, sino como poder usarla tanto a nuestro favor, ¿no? Desde cualquiera de los ámbitos. Y esto es muy interesante. También servirnos de la mediación tecnológica para poder tener datos, para poder tener datos confiables, verificados y que nos ayuden, entre otras cosas, por ejemplo, a evitar la deserción de nuestras aulas. También pensaba hace un ratito cuando hablábamos de los factores socioeconómicos, y Manuel, trajiste a cuenta la realidad de muchas familias de un pueblo como es en el que contabas de la Universidad de allí de Querétaro. Y pensaba también en el factor de género, ¿no? ¿Hay mayor deserción hay estadísticas o datos que nos puedan asistir acerca de si es más la deserción de las mujeres, que siempre están como vinculadas a las tareas de cuidado y a las tareas familiares, que de hombres? Muchas gracias por la pregunta y bueno, volvemos otra vez a la misma situación que en filosofía siempre decimos depende, ¿no? Depende del contexto donde nos encontremos. En otro estudio que hicimos un grupo de colegas en 8 universidades aquí en Querétaro y una en el estado de Puebla, nos dimos cuenta que en realidad es un mito pensar que las mujeres tienen mayor deserción y además que no tienen mayor accesibilidad. Vemos que quienes tienen mayor acceso al ámbito universitario y quienes tienen más permanencia en la vida universitaria, quienes concluyen sus estudios en 9 universidades en México son las mujeres. Quienes más sufren académicamente y psicológicamente son los varones, porque efectivamente tienen esta preocupación y tienen como que esta eh, con tendencia social, esta presión social a que tienen que trabajar, a que tienen que generar dinero, a que tienen que tener una vida útil y las mujeres no tanto. Entonces, parece ser en estos estudios que nosotros hemos realizado que en realidad las mujeres tienen mayor aprovechamiento y tienen mayor conclusión en sus estudios universitarios que los varones.
Bien, claro, y es interesante esto, a priori me imaginaba algo diferente, pero también es importante esto que decíamos al comienzo, ¿no? Contextualizarlo y saber que estamos hablando de un sector, de una población y de un lugar bien específico, ¿no? Porque obviamente no todas las realidades son iguales. Aquí, por ejemplo, en Argentina, las mujeres son aquellas que terminan siempre, digamos, como abandonando su estudio o incluso los retoman luego de, por ejemplo, haber sido madres o haber cuidado a sus padres o haber asistido a tareas de cuidado de enfermos familiares y retornan años después, muchas veces en una edad más adulta, para culminar sus estudios, ¿no? Y también hay muchísima tasa de graduadas femeninas a puro, digamos, tesón y a pura motivación y perseverancia, mientras tanto se trabaja también, ¿no? Así que obviamente que estas realidades van siendo bien contextualizadas según el lugar donde estemos. Perdón, no sé si querías agregar algo, Manuel, que habías levantado la mano. Sí, disculpa, rapidísimo. Justo en este estudio de 9 universidades, fueron 4 universidades públicas del estado de Querétaro y 4 universidades privadas. Y justamente viendo en esta situación vemos que tanto en públicas como en privadas las mujeres tienen mayor tendencia a ingresar a la universidad y a tener también mayor permanencia. Y también en la parte experiencial, tanto en públicas como en privadas, he tenido estudiantes que tienen hijos y que los cuidan o que están embarazadas y que siguen yendo a la universidad. O sea, me parece más que es como un cierto tipo de mito que nos hemos ido creando y pensando, o por lo menos en el caso de México, donde la mujer pues no tiene este tipo de acceso o le cuesta más trabajo, cuando en realidad le cuesta más trabajo al varón. Bien, bien. Diego, hablabas hace un ratito entre una de las cuestiones que hemos mencionado como causa, si no me equivoco, habíamos nombrado la importancia de el sentirse parte. No recuerdo si lo habías dicho vos, pero me parece que sí, ¿no? El sentirse parte de esta universidad, el hacer realmente, el sentir la universidad y la casa donde uno estudia como una segunda casa, ¿no? Y digo, eso también es muy importante, no solo desde parte del alumno, sino desde lo que como institución se proponga en albergar y el mantener justamente esta contención hacia el alumnado. Y valioso porque implica también una unión entre la universidad, el estudiante y toda la comunidad. Por ejemplo, tener espacios de recreación, tener espacios de conversación, tener espacios de muestras culturales. Como indicaba, por ejemplo, no tenemos 48 lenguas originarias, además del español. Claro. Y si buscamos comunidades originarias, indígenas, tenemos 55. Y tenemos ya 4 universidades interculturales. Entonces, cuando yo visitaba una universidad intercultural, lo que hacían era las diferentes culturas, compartían las muestras artísticas y era un fenómeno muy bonito. Se iban al río, hacían fogatas y los profesores se unían con los estudiantes, o sea, y pasar esa forma de vida universitaria implica también desarrollar un compromiso con la universidad. Yo siento que esta también es mi familia. No solamente aprendo, sino como decía Manuel, también me preparo para la vida y valoro incluso de dónde vengo. Y es un tema bastante complejo porque para tener universidades interculturales también debes tener profesores de lenguas originarias. Claro. Y es todo un reto porque a veces no hay, porque a veces no llegan al grado requerido y todo ello. Entonces, es todo un reto, todo un desafío este proceso, ¿no? De transformación y también de generar ese compromiso dentro de la universidad, ¿no? Que me sienta parte de, que me sienta feliz y que me dé mucho gusto en mi casa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pensaba en nuestra universidad. Yo les cuento de nuestra universidad porque también estoy aquí como un poco representando a la parte argentina, ¿no? Es muchísimo decir eso, pero realmente la Universidad Nacional de La Matanza está emplazada de por sí en un territorio muy vasto que es casi
como una provincia, como departamento, como lo llaman allí, donde hay muchísimos estudiantes, primera generación de estudiantes en un lugar neurálgico del conurbano, ¿no? Y que justamente lo que tuvo siempre y lo que la distingue es que uno entra a la universidad, me gustaría algún día, si andan por Argentina, poder invitarlos y que lo vivencien también, y a todos nuestros oyentes que la conocen seguramente van a coincidir conmigo. No hay un papel en el piso, no hay un banco escrito, no hay un aula manchada. En el comedor cada uno espera su turno, cuida sus lugares, levanta sus cubiertos, los lleva a su lugar, porque realmente funciona como una familia, ¿no? Entonces uno ya al ver esa dinámica, el que entra por primera vez, es como que te va llevando y te acoplas a esa dinámica, no vas a desentonar con ese funcionamiento, ¿no? Y eso es lo valioso que vos decías, Diego, hace un ratito del acompañamiento. Estudiantes de grados avanzados que puedan apoyar a otros de cursos menores o ingresantes para justamente ir empapándose en este quehacer de la vida universitaria que es tan, tan importante. Y otra cosa importante a destacar de parte de las universidades de educación superior es la relación con la comunidad, esto que ustedes dicen, ¿no? Aquí la universidad funciona muchas veces como un centro donde hay un teatro, donde está el cine, donde está abierto el campo de deportes universitario para la comunidad, donde está abierta la biblioteca los fines de semana y en la semana para la comunidad. Entonces, la universidad es realmente de todos y así se vivencia y así se concibe por los pasillos, cosa que me parece maravilloso, ¿no? Marlon, antes de meternos en las conclusiones, quiero conocer hacia dónde entonces podemos, cuáles son las estrategias que podemos ir fomentando para evitar la deserción del ámbito universitario o promover la permanencia en las aulas. A ver, está silencio. Sí, Ahí está. me confundí, abrí Teams. No, no hay problema. Bueno, compartiendo también con la experiencia que han comentado Manuel y Diego, bueno, lo que son los programas de beca o el incentivo también para aquellos que tienen dificultades socioeconómicas, considero que es bastante crucial. De igual manera, tener en cuenta el apoyo de las familias, que en este caso los factores relacionales suelen ser importantes, sobre todo cuando están iniciando su proceso de formación universitaria. A veces puede ocurrir que el estudiante no se sienta apoyado por sus padres, tal vez eligieron una carrera que no era afín a lo que ellos esperaban. Por ejemplo, tal vez quería ser diseñador gráfico, pero los padres decían, no, yo quiero ser contador, no quiero que seas contador, quiero que seas médico, etcétera. Y a veces el estudiante se ve forzado, sea a, a matricularse en una carrera que no es de su pasión y en otras instancias, pues, ir contracorriente y no seguir las indicaciones de sus padres, lo cual le puede generar cierto grado de estrés porque no se va a sentir cómodo y aceptado por parte de, esa familia, de su familia. También cuando el estudiante tenga este tipo de afecciones, que busque apoyo tanto con una unidad psicopedagógica o psicológica que le puedan orientar adecuadamente, si hay otros recursos que pueda utilizar y que le permitan subsanar cómo esta persona se siente. Si es por un factor socioeconómico, ver si hay en alguna bolsa de empleo para apoyarle, o si hay un programa de beca, media beca, etcétera. Si es una cuestión más personal de índole psicológica o de convivencia con el entorno universitario, pues buscar la ayuda correspondiente y considerar todas las posibilidades para que pueda desenvolverse adecuadamente. Ujú. Es muy interesante. Nos quedan pocos minutitos de programa, así que voy a hacer como esta ronda final a modo de conclusión o de reflexión acerca de lo que conversamos hoy y quizás, ¿por qué no?, dejar algún tema pendiente a tratar en un futuro de futuros programas de conversaciones integradas. Manuel Alejandro, empiezo contigo si te parece. Sí, muchas gracias, Flor. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación y también un gusto escuchar a Marlon y a Diego. Creo que para evitar la deserción y tal vez una propuesta de futuro diálogo, es algo que ya la UNESCO en 2015 y 2018 ha propuesto, que es que la educación debe ser pensada como un bien común. De alguna manera, Marlon y Diego lo han mencionado,
a través de estas interacciones entre el profesor y el estudiante, entre estudiantes mismos, entre profesores, pero también con la vida administrativa. Y considerar la educación o la relación educacional como un bien común y también la investigación como un bien común puede ayudar a que las personas se sientan, justo como decía Diego, en familia, y que a partir de ahí, pues las personas puedan seguir queriendo conocer más. Diego lo mencionaba a través de una de las virtudes intelectuales que hemos ido estudiando aquí en México y también en Argentina, con el caso de la virtud de la curiosidad. Si los estudiantes pierden este ámbito de la curiosidad, todas las demás virtudes intelectuales, que también una de las más comunes y que también se utiliza es el pensamiento crítico, son más difíciles de adquirir. Entonces, si pensamos esta vida universitaria como un bien común y también fomentamos la vida virtuosa a través de la virtud intelectual o virtudes intelectuales, los estudiantes se sentirán más acogidos y podrán tener esta interacción a través de tutorías, mentorías, las mismas clases, la relación con los estudiantes y de esta manera que se pueda dar el florecimiento en la vida universitaria. Gracias, Manuel. Un placer escucharte en el programa de hoy. Diego, voy con tu cierre. Sí, bueno, en realidad me parece un momento bastante importante porque podemos comunicarnos también con los profesores de la universidad y con los estudiantes, seguramente. A los profesores yo les diría que sigamos fortaleciendo las redes de soporte y cuando no sepamos qué hacer, derivemos, porque seguramente hay otras personas que pueden apoyar en la particularidad del estudiante. ¿No? Nosotros como profesores, a veces universitarios, conocemos la particularidad de los estudiantes, pero la derivación va a ser importante conociendo la universidad y la problemática del estudiante. Y a los estudiantes universitarios les diría que busquen esas redes de soporte. Las hay en la universidad. Hay algunos estudiantes que dicen, no, pero no lo encuentro, no tengo a nadie. Siempre hay. Tienes profesores, tienes los psicólogos dentro de la universidad, tienes amigos seguramente en la universidad. Entonces, hay espacios. La cuestión es abrirnos y buscar ayuda. Eso es importante. Hay siempre redes de soporte en la universidad y no pensar que solamente son emocionales. Hay redes de soporte académicos. Como decías, también a veces no saben ni hacer el horario y los orientamos con todo gusto. O también hay redes de soporte económicos también dentro de la universidad para buscar formas de apoyo. Creo que es necesario promover esta y detectar inmediatamente si hay una particularidad de riesgo. Esta identidad es importante. La calidad del servicio educativo ayuda mucho en el tema de la permanencia y en sí a que la universidad pueda crecer. Yo creo que hay que seguir incentivando estos programas de apoyo, de soporte, que son valiosos y además quería invitarlos. El Congreso Latinoamericano de Abandono en la Educación Superior está en su 14ª edición, se va a desarrollar en Barranquilla. Así que es un momento interesante de integración, de investigaciones, de propuestas sobre el tema de la permanencia y abandono en Latinoamérica. Nos permite ver cómo podemos seguir aportando en nuestra universidad. O sea, siempre hay alternativa. Como decía Bernardo Klicksberg, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad, ¿no? Gracias. Gracias, Diego. Un placer. Marlon, cierro cortito contigo. Bueno, primeramente agradecer esta invitación nuevamente y haber tenido la oportunidad de escucharte tanto a ti como a Diego y Manuel. Me llevo mucho aprendizaje. Sé que también los oyentes van a apreciar todo lo que hemos comentado sobre la temática de la deserción, que a veces es invisibilizada y son unos pocos los que realmente están interesados en la retención estudiantil, no con fines o intereses internos de la institución de evitar que pierdan ganancias, sino más bien un deseo genuino que realmente estos estudiantes culminen su formación y alcancen el éxito tanto académico, personal, profesional. Y al igual como comentaba Diego, sí considero pertinente que las universidades en general, en todos los contextos, brinden estos apoyos, tanto psicológicos, académicos, e inclusive que, así como comentó Manuel, la investigación, la importancia de generar nuevo conocimiento y que este permita también en un futuro próximo generar políticas de retención más sólidas para que los estudiantes se sientan también cómodos e identificados que realmente su universidad los representa y les apoya también, al igual como lo haría su familia, como dijo Diego, en la universidad
también es su familia y tenemos que apoyarlos. Gracias, Marlon, un placer. Muchas gracias a todos. He aprendido muchísimo con ustedes, con su expertise, con sus experiencias. Así que muchísimas gracias. Sin duda ha sido un programa muy productivo y para los que están escuchándolo del otro lado, me atrevo a decir que también. Gracias, Marlon Elías Lobos Rivera desde El Salvador, Diego Jara Sánchez desde Perú, Manuel Alejandro Gutiérrez González desde México. Gracias a todo el equipo de integrados, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que nos da este espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos el próximo Integrados y Conversaciones Integrados. Chau, buena vida para todos, gracias.